Damas, caballeros y niños, les vamos a quitar unos minutos de su valioso tiempo para hablarles de restauración y conservación. Disculpen las personas que están conversando o simplemente meditando, pero se trata de los vestigios de nuestra cultura y lo que se hace para que las nuevas y futuras generaciones los conozcan. Para aprender motores, hablemos de restauración de carros. ¿Qué tan fuerte es esta tendencia en Colombia y cuánto cuesta restaurar un clásico? Ya se lo contamos. Bienvenidos a Fractal. El hecho de saber que le entrego a una persona un juguete que no va a tener nadie más, para mí es gratificante. La afición de restaurar carros surge como una pasión realmente natural. Para mí nace a través de la historia que he tenido con mi papá. Desde muy pequeño he estado al lado de él. Él lleva más o menos 35 años dedicado solo a la restauración de autos clásicos. Nosotros venimos trabajando en esto desde hace ya un par de generaciones atrás, no como restauradores, sino trabajando en estos vehículos cuando eran vehículos modernos. La afición de restaurar clásicos en Bogotá y en el país es muy grande. Dentro de Colombia, la restauración de carros clásicos ha crecido, yo creo que en un 70-80%. Cada día hay más talleres, hay más personas, más aficionados al tema de la restauración. Todos estos programas internacionales que tenemos la oportunidad de ver actualmente por televisión han disparado de una manera importante la pasión y el gusto por este tipo de vehículos antiguos. Y creo que es un tema que a nivel Colombia va a seguir creciendo muchísimo más. En este momento hay talleres muy bien posicionados. Nosotros, muchos talleres más están exportando su trabajo y eso hace que cada día crezca más este gremio. Lo más difícil de la restauración de los vehículos antiguos es la ubicación y la fabricación de las partes que por su motivo, por su edad, están deteriorados, no están o simplemente ya no sirven como tal. Ese es lo más difícil real de poder hacer este trabajo realidad. Con el tiempo nos hemos ido como adaptando a las malas condiciones. Entonces, digamos, antes, hace, no sé, 10 años era muy complicado fabricar un guardabarro o tocaba mandarlo a hacer y esperar un mes para que le entregaran un guardabarro. Entonces, de un tiempo para acá, nosotros tomamos la decisión de hacer las piezas nosotros mismos. Compramos las máquinas, las dobladoras, las roladoras, las abordonadoras y nosotros mismos fabricamos todas las piezas, que hace unos años era el tema más complejo para la restauración de un carro. Tenemos la convicción de que en Colombia es un país como difícil de hacer todo y resulta que no, hay países donde las cosas son mucho más difíciles, como en Chile, Argentina, Brasil, que Ecuador, Perú, que definitivamente no va. Nosotros realmente somos como un país central, teniendo tan cerca a los Estados Unidos, porque logramos conseguir la gran mayoría de piezas. Nuestro país tiene grandes bondades para poder importar este tipo de piezas y poder hacer realidad estos sueños. La restauración de un carro antiguo, el costo varía dependiendo del estado del carro y la conservación también. Hay carros que han sido conservados por 30, 40 años, que el trabajo que hay que hacer no es mucho, como hay carros que han sido de trabajo toda la vida y hay que hacerlos nuevos. Una restauración realmente no tiene un costo fijo, decir que uno lo puede tener entre un valor y otro es muy difícil, porque varía muchísimo dependiendo del carro, la nacionalidad, el estado y obviamente hasta el grado de perfección que el cliente lo quiera. Una restauración puede oscilar entre 50, 60 millones, fácilmente puede ir a 250, 300 millones de pesos. Para lograr una placa de carro antiguo es básicamente algo muy sencillo. Uno primero pues tiene que tener el vehículo debe tener
una originalidad mínimo del 85% y debe estar con las condiciones mínimas de funcionamiento, es decir, que el carro prende y funcione de una manera normal. Tiene que estar con eso. Luego tú vas a cualquiera de los clubes que hay en el país para que te lo califiquen, te lo certifiquen y ellos te dicen el vehículo cumple con las condiciones y una vez cumpla con las condiciones te dan un puntaje acorde a cómo esté el vehículo en su momento y enseguida te dan las placas. Si el vehículo pasa con más de 85 puntos sobre 100, ahí ya obtienes placas. Obviamente, entre más cerca estés a 100, quiere decir que tu carro está mucho más perfecto. Lo que se hace con un auto clásico cuando está muy bien hecho es que esto es una pieza de colección. Esto es como una obra de arte. Las personas que lo hacen, cuando lo hacen muy bien hecho, saben que su dinero no se está gastando como se gasta en un hobby. Esto es una inversión. Realmente los grandes coleccionistas del mundo lo tienen como negocio, porque compran un carro, por decir algo, en una subasta en 800, $1.000.000, lo tienen 1 o 2 años y es un carro que a la vuelta puede subir su valor en un 20, 30, 50, hasta en un 100%, dependiendo de las condiciones del mercado que esté en el momento de la venta. Cada carro tiene un plus, cada carro tiene una historia. Aquí no se hace un carro como, a mí me gustó ese, hagámoslo. Cada carro tiene una historia y la persona que viene a hacerlo lo consigue específicamente porque algo de su historia está en él. Desde que tengo memoria, sé que estoy metido entre los carros clásicos, aprendí a trabajarlos y es todo lo que sé hacer en la vida y lo que me quiero morir haciendo. A los músicos colombianos les toca echarse sus instrumentos al hombro y guerreársela con toda. Pero cuando un instrumento saca la mano, ¿cómo se restaura y quién ofrece esta opción en el país? Yo empecé aquí restaurando un pianoforte que es del Banco de la República, de la colección Perdomo, y que acaba de salir un disco de música española con un cantante de guitarra. Entonces es un instrumento rectangular de 1830 o algo así. Yo aprendí primero a construir. Sabiendo el mínimo de construcción, yo abrí un taller con 2 amigos y uno tenía bastante práctica de restauración en Inglaterra, en inglés. Entonces me aprendí a manejar la cola caliente, a manejar los cepillos y mirando instrumentos antiguos en museos. Hay bastante planos que hacen los restauradores. Yo hice como 2 planos para museos y así se aprende. Con el tiempo, los instrumentos tienen ataques, ¿sí? Sea porque maltratados o de envejecimiento también. Entonces se puede hacer grietas, se puede despegarse. Entonces la idea es renovecer el instrumento, que se pueda primero estudiar cómo es construido y segundo que funciona como un instrumento moderno. Yo pienso que un instrumento restaurado no funciona tan bien como un moderno. Por ejemplo, en el violín restauran muchos Stradivarius y dicen que estos son los mejores instrumentos posibles, pero para mí eso no me parece verdad, porque un instrumento antiguo también es como un viejo, tiene calidad de viejo, pero defectos de viejo, entonces no tiene la energía de un instrumento moderno. Ahora
ya hay más instrumentistas, hasta para el violín, que prefieran tocar instrumentos modernos, o no tan modernos, pero que no tengan 300 años. La idea es recuperar el sonido original y darlo a conocer con instrumentos originales. Claro que están bien en los museos, porque un instrumento antiguo de teclado tiene muchos defectos de uso, entonces no se puede usar todo el tiempo como un instrumento moderno. El primer sonido, pero todo hay que tratar de recuperarlo exactamente como era. El instrumento a restaurar tiene que tener un potencial, porque hay unos que tienen defectos que no se van a lograr cambiar. Por ejemplo, si está muy carcomido, entonces claro que no va a tener el mismo sonido que un instrumento fuerte. La idea de restauración es tenerlo como sonaba en el original. Entonces eso permite escuchar la música antigua como sonaba, como lo quería el compositor. Por ejemplo, si se escucha la novena sinfonía de Beethoven con 2 orquestas y un coro de 100 personas, eso no tiene nada que ver con la idea que tiene Beethoven. Entonces, eso es el defecto de las orquestas modernas. Cambian la música. La idea de restaurar y después hacer copias es recuperar la verdad o lo que pensamos de la verdad, porque a veces no se sabe exactamente, pero o sea, aproximarse a la forma como se escuchaba la música en la época. El problema, el reto es encontrar herramientas, porque las herramientas desaparecen. Forman buenísimo, difícil de encontrar. Entonces es difícil para los jóvenes que quieren montar un taller para restaurar, es muy difícil. Entonces la idea moderna en París, por ejemplo, es analizar el instrumento y hacer una copia. En el Museo de Música en París hay bastante copias de instrumentos que no son restaurables. Cada restauración cambia con pedazos de madera, que no sé, mecanismo, o faltan cosas, entonces dan un instrumento que sí, es bueno, pero no es el original, debe hacer copia. Estas grabaciones sonoras son no solamente un programa radiofónico, son una parte de la memoria, es decir, constituyen una parte de nuestro patrimonio. Como dicen los que sí saben, vale más el patrimonio que la plata, y por eso cada vez se hace más necesario que nuestra memoria no desaparezca. En ese sentido, la radio ha sido vital para nuestra memoria, pero en un mundo dominado por lo online, ¿qué tanto peso tiene y cómo hacer para que el público más joven le pare bolas? En América Latina, el rescate de los archivos de la radio es reciente. Señoras, señores, la Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación del arduo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. Afortunadamente en Colombia hay muy buenas experiencias en Radio Nacional de Colombia. A través de proyectos que impulsó Dora Brausin, empezaron desde hace bastante tiempo a digitalizar las colecciones y a emprender tareas de salvaguarda. Hay países donde ya se han empezado a llevar acciones muy contundentes, hay otros donde apenas se están iniciando y hay otros países donde desafortunadamente todavía no se valora a la producción radiofónica como parte de un patrimonio. Un programa de radio en sí mismo es el resultado de un conjunto de elementos sonoros, de voz, de música, de silencios y de ruidos. Estos elementos armados, estos conjugados, yuxtapuestos, le dan un sentido al mensaje radiofónico. Y estos elementos
fijados en un soporte, sea analógico o digital, son lo que nosotros llamamos un documento. La radio es una creadora de contenidos sonoros y durante muchas décadas fue la principal creadora de contenidos sonoros. Estas producciones de radio que hemos escuchado desde que éramos niños forman parte de nuestro imaginario. Representan formas de entender el mundo, de sentir, de pensar el mundo. Estas grabaciones sonoras son no solamente un programa radiofónico, son una parte de la memoria, es decir, constituyen una parte de nuestro patrimonio sonoro. Para que el hombre defeque sus razones, aspiro a ser como escritor el arquitecto de la destrucción. Toda América Latina, todo el mundo ha usado la radio como un principal medio de comunicación. Pero la importancia de esos programas de radio como parte de nuestra memoria, como un tesoro, es reciente, lamentablemente. Desde 1980, la UNESCO reconoció el valor documental de las grabaciones audiovisuales en las cuales se inscriben las sonoras. Y fue ahí donde se empezó a hacer una masa crítica a nivel internacional para llevar a cabo acciones para salvaguardar este patrimonio. Estos programas de radio han grabado a través de los sonidos una parte de nuestra historia. Algunos de los principales acontecimientos políticos y sociales han sido fijados en sonidos, han sido transmitidos a través de la radio. Las declaraciones de nuestros políticos, de nuestros intelectuales, de nuestra gente, ha podido ser fijada a través de programas de radio. Las expresiones del arte, desde la música hasta el radioarte, han podido ser grabadas en diferentes programas de radio. Y una vez transmitidos esos programas, parecería que pierden valor, pero no es así. Estos programas tienen un gran valor documental y son recursos de información que dan cuenta de lo que somos. Una breve y fiel síntesis de cuanto en el país y en el exterior suceda. Hasta hace algunos años se pensaba que solo el libro era el principal vehículo de información a través del cual nosotros conocíamos los hechos de los seres humanos, que podíamos nosotros transmitir un conocimiento. Pero el documento sonoro también es una forma de transmitir un conocimiento. Asumo con orgullo mis maldiciones y mis desdenes. No repartí pan a los miserables, ni fe a los dudosos, ni consuelo a los dolientes. Esa declaración tiene un alto valor documental y testimonial y puede ser también, de hecho es también, un recurso de información para poder entendernos. Quiere ser algo como un reflejo de la energía colombiana, que no desconoce las grandes dificultades que a nuestro progreso se oponen, que sabe los peligros que puede amenazarla en el presente y en el futuro y aprecia con claros ojos lo muchísimo que aún nos falta. La memoria y la radio en realidad no son dos entes diferentes. La memoria se construye a través de la radio. Nuestra memoria actual es resultado de lo que la radio está produciendo. Y en efecto, tanto en México como en Colombia, nos unen momentos de la historia que son muy dolorosos y que han sido grabados en la radio. Ejercí una rara caridad repartiendo asco a los puros y desdicha a los infelices. Y es importante no olvidarlos, no olvidar estos pasajes de la historia que lamentablemente hemos tenido que vivir y necesitamos que estén fijados ahí en estas grabaciones sonoras para que las generaciones que vienen en el futuro puedan conocer esta parte de la realidad, amén de que esté escrita en libros, en revistas, en periódicos, que escuchen precisamente lo que hemos tenido como sociedades que enfrentar y que hemos puesto un alto y que hemos decidido que esos no eran los caminos. Y creo que en la construcción de la paz es fundamental,
porque está la radio ahí como un testimonio de lo que ha sido la historia reciente. Y no queremos que esa historia se repita, pero no podemos borrarla, no debemos borrarla. Debemos de tenerla presente y saber que podemos construir otra realidad que esté libre precisamente de esa violencia que nos ha azotado en los últimos años en nuestros países. El Ministerio de Cultura es el encargado de identificar, documentar, valorar y registrar los bienes culturales, muebles e inmuebles del país para definir su manejo y protección. El Inventario del Patrimonio Cultural Colombiano es una base documental que sustenta los proyectos de apropiación, divulgación y sostenibilidad económica de los bienes, que hoy son más de 1000 en todo el territorio nacional. Las comunidades pueden participar en la identificación del patrimonio, por lo que resulta importante entender cuáles son los aspectos históricos, las entidades relacionadas con el manejo de los bienes culturales, los aspectos legales nacionales e internacionales y los detalles teóricos para caracterizar el tipo de patrimonio. Toda esta información está disponible en la web del Ministerio de Cultura y su Dirección de Patrimonio. Hay que hacer una cantidad de trámites y de procesos para lograr intervenir en un teatro de estos y debe ser así. Pues no se puede permitir que un teatro de estos lo cojan y lo conviertan en un mamarracho. Teatro Colón se inauguró en 1892, conmemorando el 4º centenario del descubrimiento de América. Por eso le pusieron el nombre de Teatro Colón. Inicialmente se iba a llamar Teatro Nacional. Lo cerraron durante 3 años después del 1892 y lo reabrieron ya finalmente en 1895. Este teatro se construyó por iniciativa del presidente Rafael Núñez. Él convocó al ingeniero y arquitecto italiano Pietro Cantini, que estaba haciendo trabajos de construcción del Capitolio Nacional. Pero este teatro nació en 1892 como un teatro de oficios, porque aquí no existían yeseros, no existían los pintores para hacer este tipo de obras, no existía los obreros para construir un teatro como este. Pietro Cantini tuvo que traer un equipo grande de Italia que nos dejó esta maravilla. El Teatro Colón en su historia ha tenido unos 7 procesos, unas 7 intervenciones de restauración. Por suerte, esta intervención que se hizo en estos 6 años, del 2008 al 2014, se hizo con un rigor muy especial. Por ejemplo, el telón de boca del Teatro Colón, que fue pintado por Annibale Gatti en Florencia en 1890, es el lienzo más grande que hay en este país. Ya tiene 128 años. Para su restauración se tuvo que hacer una cama de madera sobre la platea del Teatro Colón y estuvo 8 meses. Un equipo grande de personas durante 8 o 10 horas al día, milimétricamente, milímetro a milímetro, restaurando ese lienzo. Se fortaleció toda la estructura del Colón y se resolvió hacer una intervención a fondo. Recuperar los colores originales del Teatro Colón, cambiar la isóptica de la platea, porque la platea era casi plana y la inclinación la tenía el escenario, como se acostumbraba en el siglo XIX. La caja escénica también era una caja muy pequeña. Por suerte se tomó esa decisión la ministra de Cultura de convertir el Teatro Colón en un teatro versátil, en un teatro para cualquier tipo de evento, cualquier tipo de espectáculo, y que dejara de ser un teatro museo, porque en eso iba a terminar el Teatro Colón. Entonces se demolió la caja escénica, se construyó una caja escénica en condiciones mucho más amplia, mucho más grande, se dotó de la última tecnología en el tema de la tramoya, la parrilla, las luces, el sonido, el video. Se le dio al Teatro Colón las condiciones de ser un teatro en este momento, en cuanto a técnica, el más moderno que existe en el país y en varios países de América Latina. Yo diría que unas
300 personas tal vez han trabajado o trabajaron en la restauración del Colón, y en este momento están trabajando muchísimos en la ampliación del Teatro Colón, porque el Teatro Colón ya no se va a limitar a esta sala principal, sino que está haciendo en la calle 11 con carrera sexta, en lo que era el antiguo parqueadero del Teatro Colón, y en toda esa esquina y en lo que era el Teatro Delia Zapata, se están construyendo 18.500 metros de espacios culturales, lo que va a ser el gran complejo Teatro Colón. Se va a hacer un gran complejo cultural que creo que el país estaba en mora de darle a la ciudad. Pero son, lo que te digo, pigmentos minerales que se encuentran en la naturaleza. Y no somos tan distintos de los hombres de antes. En un país en el que no hay programas de restauración, ¿qué hay que hacer para estudiar eso y ganarse la vida salvando obras? ¿Qué tan desarrollado está el campo de la restauración en el país? El debate está abierto. En Colombia el campo de la restauración empezó a desarrollarse como desde los años 70 con Colcultura. El programa lo retomó el externado, se volvió una carrera profesional. En su momento fue muy importante porque muchos museos y muchas partes en Colombia no tenían restauradores, no conocían el trabajo del restaurador. Ya llevamos 25 años formando personas y estas personas se han replicado en el país, especialmente en las ciudades principales, y eso ha tenido una incidencia positiva en el campo de la conservación, elevando los niveles y los procesos, los protocolos de conservación, sobre todo en los museos, en las bibliotecas y en los archivos, es en donde más se ha elevado el nivel de la conservación en el país. En el país somos los únicos con formación en pregrado en conservación. Lo que nosotros desde la conservación hacemos es que también mantenemos una práctica que es aprender con los maestros, no necesariamente tener títulos profesionales, digamos, pero también en la medida en que te vas especializando en un material, te vas con un maestro y empiezas a aprender en los talleres o en el trabajo de campo como tal. Hay otras iniciativas como la maestría de la Nacional, la maestría de la Javeriana, la maestría de los Andes, pero no son en formación de restauradores como tal, es más enfocado a la gestión de patrimonio, que también es importante y en su momento fue uno de los campos que los restauradores también estaban abarcando. Para restaurar arte en Colombia la demanda es alta. En términos de patrimonio todavía nos falta abrir la plaza laboral. Estamos, digamos, en un nivel en el que los museos nacionales ya cuentan en su planta con restauradores, pero hay otros espacios laborales que todavía falta por abrir, pero que empieza a verse una necesidad en términos de las galerías, de coleccionistas privados, a veces también son los que más demandan restauradores. En nuestro país demanda hay mucha, el problema es que no hay tanta financiación, porque patrimonio tenemos bastante. El problema es quién va a pagar por todas esas restauraciones, pero yo creo que todavía no hay como esa conciencia social de la importancia que tienen los restauradores y por lo tanto no es una cosa que se vea como muy en boga todavía. Yo creo que para identificar una buena restauración necesitas saber sobre todo que la persona esté especializada en el material. Antes de hacer una restauración uno tiene que entender pues la obra, no solo la obra como en la parte estética, sino en la parte material. Tengo que entender la técnica, tengo que entender los materiales. Para esto me puedo basar en análisis científicos. Tengo que saber qué es lo que le está pasando a la obra y por qué le está pasando eso. Eso se llama estado de conservación, hacer un diagnóstico, cuáles son las posibles causas que están haciendo que esa obra se deteriore y ya con ese conocimiento intentar
plantear hipótesis que a través de la investigación se empiezan a resolver. Pueda que resuelva preguntas, pueda que me salgan más preguntas, vuelvo y pregunto, vuelvo e investigo, y ya cuando tenga como un conocimiento claro de cuál es la problemática de la obra, en ese momento puedo pasar a intervenir. Tenemos restauraciones que pueden ser en taller, como las restauraciones en caballete, en papel o en lugares abiertos. Sobre todo nosotros buscamos que haya una interdisciplinariedad, historiadores, gente que esté relacionada con las ciencias naturales, biólogos o microbiólogos que analicen comportamientos de la obra, antropólogos. A veces si estás trabajando con obras en donde la relación de la comunidad es muy fuerte con esa obra, es importante tener gente de las ciencias sociales para realmente lograr que la apropiación, que es lo que finalmente nos interesa lograr con la restauración, se obtenga. ¿Por qué la restauración? La restauración pues intenta preservar la materialidad de un objeto. El objeto existe porque tiene materia, y si no hay restauración pues los objetos se deterioran y desaparecen, y los objetos pues son un reflejo de la cultura, son parte del patrimonio, son parte de una historia, son parte de una memoria, son referentes culturales. Por ejemplo, el Bolívar en la plaza de aquí de Bogotá, o pues ejemplos ya más drásticos y extremos como, no sé, la Torre Eiffel en París o la Estatua de la Libertad en Nueva York. Todas esas cosas hacen posible que haya una identidad, y por eso existe la restauración. Yo creo que el mayor reto con el que yo me he enfrentado en términos de intervención ha sido lograr que las comunidades entiendan la restauración y lograr hacer un empalme entre esa comunidad y la intervención, los criterios que nosotros manejamos, lograr hacer esa comunicación, ese fluir de comunicación que logre el cometido final, que es que las personas se sientan cómodas, tranquilas, con un bien de interés cultural. En este trabajo el mayor reto que he tenido yo creo que fue una restauración de unas pinturas murales en un monasterio. Fue en Bután. Bután es un país remoto donde el acceso es bastante difícil, en el sentido que es muy costoso, es muy limitado, es una cultura bastante cerrada. El monasterio tenía pinturas por todos lados y era un reto físico porque teníamos que caminar, como decir, subir y bajar de Monserrate todos los días para poder llegar al monasterio en un lugar remoto, después de andar 40 minutos en un bus por una carretera bastante maltrecha. Era un reto en cuanto a la restauración que teníamos que hacer. El problema que teníamos era un asentamiento diferencial que causó muchas grietas, muchos desprendimientos de la pintura mural. Era un reto la comunicación, porque obviamente yo no hablo zonca, ellos tampoco hablan español, teníamos que comunicarnos en inglés, pero aparte del idioma también es la cultura. Ellos son monjes budistas. La parte de gestión del proyecto también fue complicada, pues habían muchas partes involucradas. Estaba lo que es el departamento de cultura, estaba obviamente en los monjes, de todo el cuerpo pues de ellos, y estaba también la familia real, que aunque Bután hoy en día es una democracia, la familia real sigue teniendo demasiado poder. Entonces habían como demasiadas partes que jugaban papeles muy importantes y muy fuertes, y en ese sentido también era un reto intentar seguir adelante con ese proyecto, pero lo logramos. Chiribiquete suena a trabalenguas, pero para que sea más fácil de pronunciar y no se les olvide, les contamos que en ese punto de la selva colombiana encontraron miles de pinturas que tienen varios milenios encima. ¿Qué nos dicen sobre nuestro pasado y cómo podemos proteger las pinturas rupestres? El arte rupestre está en todo el mundo, es decir, hay en todos los continentes, y Colombia es un lugar absolutamente privilegiado por la cantidad de obras que hay. Tenemos que recordar que el arte rupestre es la escritura básica
de nuestros antepasados. Aquí a un grafitero por hacerlo le aplicaron pena de muerte, ¿no? Un policía le pegó un tiro porque estaba haciendo pinturas, estaba haciendo grafitis, y los grafitis son arte rupestre. Que sea sobre una pared de ladrillo no le quita la esencia del asunto, que es el impulso de dejar una marca personal en alguna parte. El arte rupestre es el más antiguo que existe en toda la humanidad. Colombia no es la excepción. Colombia es un lugar absolutamente privilegiado por la cantidad de obras que hay. Desde La Guajira hasta el interfluvio Caquetá-Putumayo, ahí todavía hay arte rupestre. Incluso en Faca, en el Parque Arqueológico de Facatativá, también tenemos similares escenas. Esto ya es algo muisca, pero tenemos también escenas muy parecidas en cuanto a la distribución de los paneles de las figuras. Más abajo ya no hay, porque no hay piedra, porque ya vienen las tierras aluviales del Amazonas y se encuentra muy poca piedra. Los materiales en general son pinturas realizadas sobre la roca con pigmentos minerales que ellos mismos encontraban cerca de las zonas. Y petroglifos, que es la otra forma de arte rupestre, porque no solamente son pinturas, sino también grabados en la piedra, que también los hay pues, en toda Colombia, ¿no? Los pigmentos minerales son los más estables que hay sobre la Tierra. Por eso se ha logrado que eso perdure a través de los siglos y de los siglos y de los siglos. Para Colombia, escuetamente, teníamos fechas que iban más o menos hacia los 11.000, 12.000 años para la ocupación de Colombia. Lo cierto es que tenemos esa fecha de 19.000 años, pues, para casi 20.000 prácticamente para el arte rupestre del Chiribiquete. Todos son tierras, arcillas, que conseguían, como te digo, a sus alrededores, le hacían un proceso, lo trituraban y luego ya lo ponían sobre su cerámica o en el panel. Pero son, lo que te digo, pigmentos minerales que se encuentran en la naturaleza. Y no somos tan distintos de los hombres de antes. Es que al fin y al cabo lo que ellos hicieron y cómo lo hicieron nos marcaron y seguimos nosotros haciendo lo mismo porque nosotros somos herederos de esas culturas. Somos herederos de culturas que pintan y que graban. Ahora, ¿cuándo se deja de hacer arte rupestre en Colombia? Pues no se ha dejado de hacer, y eso es lo más interesante. Y es que han encontrado pintura nueva en sitios donde habían estado los investigadores, habían fotografiado, pero no habían fotografiado esas figuras. Y eso es supremamente importante porque es quizás una de las únicas partes del mundo donde se sigue pintando arte rupestre a la manera arcaica, porque a la manera moderna se sigue pintando continuamente. No se le aplica nada extraordinario, no se le aplica nada extraordinario, me refiero a que nunca vamos a colocar una capa protectora para que los pigmentos estén ahí y colocar como un barniz moderno, no, eso va en contra de la conservación. La conservación solo pretende controlar los procesos de deterioro, sin modificar en ningún momento las características formales ni físicas del material. Yo creo que el cuidado del arte rupestre, como el cuidado de muchas cosas en Colombia, como el cuidado del medio ambiente y demás, depende fundamentalmente de la educación de la gente, ¿no? Desde que la gente se llegue a convencer que lo mejor es conservar esas cosas, incluso por razones económicas, porque algunos de esos lugares se pueden volver lugares turísticos que, si son bien manejados, pueden ser rentables para las comunidades respectivas. El obstáculo más difícil al momento de hacer una recuperación es que ese objeto o lo que esté recuperando no esté completo.
Esta noche, en Fractal, estamos hablando de restauración y conservación. Por eso seguimos con un tema que suena a CSI Chigorodó. ¿Cómo se restaura el sonido y cómo ayuda a llevar investigaciones forenses? La reconstrucción de audio se podría decir que es volver a darle el sonido original a algo que ya se perdió. Entonces, podemos hacer reconstrucción digital, podemos reconstruir sonoramente soportes físicos para recuperar los sonidos. Lo que se busca con esos procesos es mejorar la captura y mejorar el resultado de procesamiento de las señales. Es decir, que lo que se grabó suene mejor, principalmente eso. Tradicionalmente los audios cuando pasan por una recuperación se recuperan tal cual, como viene el soporte. Si el soporte tiene pérdida de algún sonido, se pierde en el proceso. Pero digitalmente se puede restaurar para ofrecerle a un usuario o a una persona que está al otro lado que pueda volver a tener esa sensación completa. La restauración de audio es común en el audio forense para buscar, por ejemplo, realzar voces, realzar interceptaciones, realzar el audio de videos. También es común en la producción musical para mejorar las grabaciones o el resultado de grabaciones que se han realizado. Y por ejemplo también en el medio audiovisual para aquellos audios acompañantes de videos cuando el video tiene buena calidad, el audio no, pues obviamente para mejorar el audio y que coincida con la calidad del video. Entonces tiene muchas aplicaciones hoy en día en realidad. El obstáculo más difícil al momento de hacer una recuperación es que ese objeto o lo que esté recuperando no esté completo. Cuando pierdes sílabas o pequeños fragmentos del audio lo puedes reconstruir fácilmente, pero si es un minuto de audio posiblemente no lo puedas reconstruir porque realmente no conoces el contenido. Lo más difícil de estos procesos en cuanto a la restauración de audio es el ruido, y el ruido es inherente a las grabaciones de equipos análogos. Entonces hay equipos viejos o equipos de mala calidad que generan e introducen mucho ruido que digitalmente se puede reducir y mitigar, pero hasta cierto punto. La restauración no implica material histórico o material viejo. La restauración implica material cuyas grabaciones están deterioradas o cuyas grabaciones se hicieron de mala calidad o cuyas grabaciones se vieron afectadas por el medio, por el ambiente acústico o por procesamiento análogo, adición de ruido, etc. Uno también las restaura. No necesariamente son grabaciones antiguas. La memoria sonora del país es muy fuerte, ¿sabes? Creo que acá nosotros tenemos pues casi los últimos 78 años de memoria del país, de la radio pública, pero hay memoria del país que está en las regiones, en las comunidades, y está ahí. Están en procesos de recuperación, van paso a paso porque realmente no es fácil, pero hay mucha memoria sonora en el país. Es un paso muy importante, por ejemplo, para la memoria histórica cultural de un país o de una región, buscar la restauración de sus grabaciones. Entonces yo creo que es indispensable también hacer campaña de buscar esas grabaciones viejas donde está pues el patrimonio cultural musical de ciudades, regiones, países enteros, y es importante restaurarlas y digitalizarlas para que nunca se pierda ese material. En los últimos 5 años la restauración sonora toma mayor fuerza desde diferentes puntos, a través de temas, no sé, políticos, con la recuperación de ciertas llamadas, a través de mejorar la historia un poco del país a través de una recuperación de un archivo de hace 70 años, poder mejorar ese sonido y poder entender un poco de lo que hablaba un presidente hace 50 años. Discursos de políticos de hace 50, 60 años, encontramos grabaciones de Gaitán que no se han restaurado,
y esos son trabajos que se están haciendo en este momento y eso obviamente ayuda a la memoria histórica del país. Y si no suena bien, la gente no le ve y ni le demuestra interés, y si no le demuestra interés se olvida, mientras que si uno les proporciona grabaciones de buena calidad, genera interés. Si no recuperamos el pasado, pues posiblemente no vamos a tener un presente con recuerdos. Vamos a vivir solamente con lo que va a suceder mañana y olvidando lo que sucedió ayer. Entonces es muy importante recuperar el pasado para tener un futuro y no perder el recuerdo. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. No es lo mismo leer una historia en un libro o una historia en una revista que verla a través de las pantallas del cine o a través de las pantallas de la televisión. Hablando de restauración, vamos a saltar a la película de la restauración fílmica. ¿Para qué y por qué se debe restaurar el material fílmico que hay en Colombia? ¿Y qué gana el país con esto? El porqué y el para qué de la restauración del contenido fílmico yo creo que tiene una base conceptual importante, en tanto que la UNESCO ha definido que la producción audiovisual de las naciones es parte de su patrimonio y es clave en tanto que esa declaratoria de la UNESCO obliga a los estados a la preservación, a la conservación y obviamente a la restauración de su patrimonio audiovisual. La restauración fílmica, primero, es mantener el material que existe para perdurar y mantenerlo en las condiciones adecuadas. Y es un esfuerzo gigantesco porque es un esfuerzo costoso. Hay un gran esfuerzo por mantener eso, es el mismo esfuerzo de mantener la literatura, de mantener cualquier otro arte. Las técnicas de restauración fílmica son de vieja data y creo además que son técnicas que evolucionan día a día porque inicialmente arranca como un trabajo muy artesanal que en el quehacer diario de la restauración empiezan a encontrarse nuevas formas, nuevos líquidos, nuevas cintas, es decir, es una industria dinámica que va encontrando la mejor manera de hacer este trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, una restauración y una digitalización de todo el periodo silente, que yo creo que es muy importante. Por ejemplo, yo lo destacaría como una joya, porque obviamente todo ese periodo de cine silente es el inicio del cine colombiano. Filmar aún en análogo sigue siendo terriblemente importante, sobre todo para las generaciones que están aprendiendo, es aprender el quehacer de su oficio, ¿no? El cómo trabajar con película los va a formar y los va a estructurar mucho más para que sean mejores directores de cine. Yo creo que el análogo tiene unas características tales que merece seguir siendo usado para filmar y de hecho algunos de los directores más importantes del momento siguen filmando en análogo. Y del año pasado creo que de las películas nominadas por lo menos para los Óscars a Mejor Película, 7 de ellas estaban filmadas en película de cine. Mucha gente no lo sabe porque la distribución se hace en digital, pero la película se sigue filmando en formato análogo, en película. No es lo mismo leer una historia en un libro o una historia en una revista que verla a través de las pantallas del cine o a través de las pantallas de la televisión. Por eso el gran reto que tenemos los archivos es poder digitalizar ese material que hoy no podemos ver a través de otros soportes de reproducción. Cuando los archivos terminamos todo el ciclo de restauración, de digitalización, una vez hemos conservado y hemos preservado por años y ponemos ese acervo audiovisual en función de un público, estamos como cerrando un ciclo de la memoria que permite un renacimiento de esa producción audiovisual y que permite que esos nuevos espectadores resignifiquen la obra audiovisual, por supuesto con un sentido distinto. Cuando uno ve Netflix o tú ves
un Blu-ray o un DVD, cualquier medio digital, eso viene de haber sido escaneado de una película análoga. Es el proceso muy dispendioso de escanear cuadro por cuadro, limpiar, mejorar y todo para poder volver eso digital. El asunto es que si se pierden las películas originales, las cintas originales, pues las copias se tienen que hacer de películas que son copias de copias de copias y se ha deteriorado, hay toda una cadena de deterioro en el proceso y pues el resultado final pues nunca va a ser el óptimo, ¿no? Por más tratamiento digital que se le haga a la película. El patrimonio es grande, nosotros tenemos entre video y cine algo así como 200.000 unidades de diferentes tipos de materiales. Y bueno, lo que hacemos es año a año priorizar de acuerdo a la importancia editorial, al desgaste del material o que esté en riesgo de perderse porque tiene muchos años, priorizar la intervención de materiales con base en los recursos que se tienen. Y es un archivo que nosotros cuidamos mucho, estamos a portas muy cerca de terminar toda su digitalización y hemos trabajado en los últimos años también en la culminación de la catalogación, que es otro elemento clave. El patrimonio fílmico colombiano es muy grande y tenemos el reto de digitalizar ese patrimonio porque gran parte y la mayor parte de ese patrimonio hoy no se encuentra digitalizado. Cada época del cine tiene unas películas que en su momento fueron muy importantes y que aportaron de manera especial a la historia de nuestro cine. Creo que la lista de joyas sería muy extensa. Hasta aquí nos trajo el río de la memoria. Recuerden que en canal13.com.co pueden ver de nuevo los capítulos de Fractal y que en redes nos encuentran como Canal 13 Co.